Buenas tardes, profesor y compañeros todos. En esta oportunidad al grupo 12 nos ha tocado exponer acerca del segundo producto, titulado Liderazgo Bíblico. En esta oportunidad voy a hablar acerca de Moisés. Las principales características de este líder del Señor. Intercedió por el pueblo. Moisés siempre intercedía por su pueblo, a favor del pueblo. En Éxodo 32 encontramos cuando el pueblo pecó contra Dios adorando al becerro de oro, y Moisés se puso a interceder para que Dios no castigase a este pueblo. Su fe en Dios, esta fe justamente que tuvo en Dios, le ayudó a poder lograr los éxitos que él logró. Firme ante las dificultades. En Éxodo 14 nos encontramos cuando él estaba frente al Mar Rojo. Una dificultad, él no se dio por vencido, no retrocedió. Al contrario, se mantuvo fiel. Fue obediente a los mandatos de Dios. Y esta obediencia a Dios le impulsó que por fe iba a cruzar el Mar Rojo. Desafíos que enfrentó Moisés. Ataque del pueblo. El pueblo de Israel constantemente iba quejándose, iba murmurando, iba quejándose de todo. En Números 11 encontramos cuando este pueblo se quejó contra Moisés, reclamaba comer carne. También otro ataque que tuvo fue de su familia, su propia familia, sus propios hermanos Aarón y María murmuraron contra él. Otro desafío fue el ataque de afuera, del pueblo de Coré con todos sus séquitos se levantaron contra él, no quisieron reconocer el liderazgo de Moisés. ¿Cómo venció estos desafíos, estas dificultades que se le presentaron? En primer lugar, Dios siempre dio testimonio de Moisés. Él decía, él es mi siervo, y siempre lo defendía, siempre mostraba que Moisés era el siervo de Dios. Reaccionó Moisés con mansedumbre ante las diferentes dificultades que se le presentó. No buscó venganza, sino al contrario, buscó que Dios perdonase a este pueblo, que Dios aún intercedió por el pueblo. Cuando Coré se levantó, dijo, Señor, no puedes castigar a todo el pueblo, solamente a aquellos que pecaron contra ti. Aquí vemos las grandes características y un gran ejemplo que nos deja Moisés como un líder. Dios le bendiga, profesor. Dios le bendiga, queridos compañeros. Soy la alumna Jenny Machaca y en esta oportunidad me ha tocado hablar acerca de las características, los desafíos y cómo los enfrentó Nehemías. Entre las características tenemos la oración y dependencia de Dios. Nehemías era un hombre de oración, siempre buscaba la guianza de Dios. Su dependencia lo llevó a ser una persona humilde. Era valiente y perseverante. A pesar de los obstáculos presentados, Nehemías demostró valentía y perseverancia en la fase de oposición y los diferentes obstáculos que hubo en su camino. Fue íntegro, fue honesto, se negó a aceptar sobornos, o aprovecharse de su posición para beneficio personal. Tenía empatía, él demostró empatía hacia los demás, amén, a sus sentimientos de los demás. Era colaborativo, trabajaba él mano a mano con los trabajadores, era disciplinado, era organizado, amén. Entre los desafíos que Nehemías tenía fue la reconstrucción de los muros de Jerusalén, la oposición de los samaritanos y otros enemigos, la falta de recursos también de manos de obra fue otro desafío, la desmoralización y la falta de confianza de muchos judíos que tuvieron en ese momento. Y cómo Nehemías supo enfrentarlos con la oración, búsqueda de la guía de Dios. Nehemías lideró y motivó también a los judíos que se encontraban un poco desanimados. ¿Ven? Organizó y planificó la reconstrucción de los muros, asignando tareas diferentes a cada trabajador. Demostró valentía y perseverancia en la fase de oposición. ¿Ven? Fomentó la unidad y colaboración del pueblo para poder superar las divisiones causadas por los enemigos. Siempre él animaba. Amén. Dios le bendiga. Dios le bendiga, profesor. En esta tarde me toca exponer acerca de las características de nuestro Señor Jesucristo. El 1 dice, liderazgo construyendo relaciones. El Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Entonces allí crió una relación con la humanidad. Nos sacó del pecado y el hombre y la mujer que salió del pecado ahora tiene relación con nuestro Señor Jesucristo para poder heredar la vida eterna. Evangelio San Juan 15:13. El segundo, liderazgo servicial. El Señor vino a servir, no ser servido. Entonces todo buen líder tiene que servir a los demás. Mateo 20:28. El tercer liderazgo dice, dedicado. Como buen líder está llamado a dar todo posible, aun su vida, como el Señor Jesucristo se dedicó todo por completo a la obra misionera también. Así todo buen líder tiene que dedicar su vida. Evangelio San Juan 10:11. El cuarto es lo que brinda auxilio. Liderazgo que brinda auxilio. El Señor Jesucristo dice, todo lo que te has cargado, casa, venite. Entonces, todo líder está para ayudar. En Evangelio Mateo 11:28. El quinto liderazgo dice, eleva la potencia al máximo. Todo lo podemos en Cristo, nos fortalece. En una batalla, en las luchas, pero el Señor sacrificó con todo y triunfó en la cruz del Calvario.
Filipenses 4:3. Un buen líder impacta. El buen líder que impacta enseña con autoridad, como el Señor Jesucristo enseñó con autoridad y unción. Y nosotros estamos llamados a enseñar con el poder de Dios, con la unción de Dios, para poder impactar a nuestros seguidores. Dios le bendiga. Dios le bendiga, señor René Simón. Uno, vamos a hablar del desafío de Jesús, la tentación. Jesús fue tentado en muchas oportunidades, pero Jesús venció todas las tentaciones. El número 2, la tentación la traición de Judas. Judas le traicionó siendo su discípulo, siendo con Jesús. Jesús siempre le alimentó, le ayudó a Judas, pero lo traicionó. El número 3, la oposición de los fariseos. Los fariseos no querían entender las palabras de Jesús. Muchas veces Jesús le dijo, ¿no? ¿Por qué no entendéis mis palabras? ¿Por qué no escucháis mis enseñanzas? Y eso es lo que pasó. El número 4, el crucifixión. Jesús hasta la cruz llegó por amor a nosotros, para salvarnos, para redimirnos. Y ¿cómo los enfrentó? Número 1, orando, teniendo comunión con Dios, obedeciendo en todo al Señor, al Padre. Y tuvo Jesús amor por las almas, amor por mucha gente. Y también Jesús tuvo fe, confianza en Dios. Dios le bendiga. Buenas tardes, estimados hermanos, les saludo en el amor del Señor Jesús. En esta oportunidad daré a conocer un gran líder dentro del cristianismo, y con ello me refiero al apóstol Pablo. Primeramente quiero mencionar una de las características de Pablo, y es que tuvo una conducta intachable. Cuando se presentó ante la multitud, según Hechos 20:18, es pues que él dio a conocer: ustedes conocen cómo me he comportado, cómo me he dirigido, y pues no había ninguno que podría hacer o dar oposición, porque sabían que Pablo había sido correcto. De igual forma, él fue honesto, humilde, conducta irreprochable, manifestó generosidad, y como era un líder por naturaleza, tuvo el enfoque y la visión de formar a otros hombres. Desafíos los tuvo muchos. Uno de ellos era la duda de su conversión, como él era perseguidor de cristianos, y esto era un desafío para llegar a las personas. Tribulaciones y prisiones los tuvo. Recordemos, Pablo y Silas fueron prisioneros, pero el Señor pues fue misericordioso y pudo salir de ese problema. Rechazo, claro, siempre había un rechazo a recibir la palabra. Además tuvo que lidiar con muchos filósofos y falsos maestros, y en la actualidad pues no estamos ajenos a ello, ¿no? La apostasía es grande. Asimismo también tuvo que lidiar con una iglesia desunida, conflictos internos. Recordemos lo que pasaba en Corinto, y también aquel conflicto entre Pablo y Apolos, que a quien seguían. Entonces desafíos los tuvo. Como también cómo venció, fue más que vencedor. Considero que una de las principales armas fue la oración y la confianza en Dios. Según Filipenses 4:6, este hombre tenía una íntegra confianza en el Señor y clamaba constantemente, ¿no? Además, la enseñanza y la exhortación de dar el mensaje de manera vertical, lo que el Señor le daba, pues también motivó y conllevó a que esta población, o a que estos cristianos, este grupo que se estaba formando, tengan y crezcan bajo el cimiento y el fundamento verdadero, ¿no? Además, la edificación de la iglesia, base a las predicaciones, fue una de las claves con el cual pudo vencer. También su servicio al Señor. Él no esperaba, sino él daba la iniciativa. Ese compromiso con la obra, el no ser indiferente, fue uno de los puntos que lo conllevó a ser más que vencedor.